Los maestros siempre hemos vivido y padecido la crisis del sistema educativo. Durante todo ese tiempo siempre hemos hablado, la educación está en crisis. Y esta crisis se profundizó a partir precisamente de la implementación del modelo económico neoliberal. Porque con la implementación del modelo económico neoliberal que le tocó a Miguel de la Madrid, pero que quien hizo las reformas estructurales, la primera oleada de reformas estructurales fue Carlos Salinas de Gortari, fue precisamente una de las primicias de lo que es el neoliberalismo. Dejar que el Estado asuma su responsabilidad frente a los servicios, en este caso, frente a los servicios educativos. La primera reforma educativa neoliberal fue la que hizo Salinas de Gortari, en donde deja de ser responsable el Estado de la educación superior. Y a partir de ese momento, el presupuesto para educación se estanca. Se dejan de crear escuelas, se dejan de crear universidades, se dejan de crear nuevas plazas o plazas de nueva creación, como se les dice en el magisterio, con la finalidad de que este sistema educativo tenga mayor cobertura a nivel nacional. Se saturan los grupos, maestros con grupos hasta de 50 o más alumnos, precisamente porque no hay creación de plazas y demás. Todo esto con esa intencionalidad de ya no apostarle, ni aportar, ni invertir en educación. ¿Por qué? Porque el propósito fundamental neoliberal es cederle la educación a la iniciativa privada. Cederle la educación a la iniciativa privada, y esto desde Salinas se venía viendo, y si bien es cierto que la intención es la privatización, lo que en los hechos se fue haciendo es dejar de invertir bajo la lógica esta de que vamos a hacer que entre en crisis la educación para responsabilizar a los maestros, para responsabilizar a los que están ahí directamente. Y le vamos a dar todas las facilidades a la iniciativa privada para que ellos empiecen a abrir escuelas de todos los niveles y a nivel superior. Les quiero poner un ejemplo de lo que sucedió aquí en Jalapa, Veracruz. Hace más de 30 años solamente existía la Universidad Veracruzana. Era una universidad pública. Desde hace 33 años, 32, 33 años, empezó a darse facilidades a la iniciativa privada para que empezara a abrir universidades privadas. Hoy en Jalapa hay decenas de universidades privadas. ¿Por qué? Y la Universidad Veracruzana no creció. La matrícula en la Universidad Veracruzana siguió igual y no se crearon nuevas plazas ni creció la Universidad Veracruzana en ese tiempo. Lo mismo pasa con las escuelas de educación básica, primarias y secundarias. La escuela secundaria de la que yo soy director fue la última secundaria general que se creó. Hace más de 30 años, es la secundaria general número 7 aquí en Jalapa. Fue la última. Ya no se crearon escuelas, pero sí se dieron facilidades a la iniciativa privada para que abriera escuelas privadas de todos los niveles. Entonces, se deja de invertir y cuando ya no hay esas facilidades, no se invierte lo que la UNESCO y la ONU recomiendan que se debe de aportar del presupuesto federal para la educación. Entonces empieza a haber también una grave crisis en construcción de escuelas, de aulas, de todos los servicios educativos y demás. Pero entonces, perversamente, el sistema a quien responsabilizó fue a los maestros. Nos echó la culpa y nos responsabilizó a nosotros. Con toda una campaña de medios, ¿sí? Los medios masivos, las principales televisoras, Mexicanos Primero y todos ellos empezaron una ofensiva hacia el magisterio diciendo que nosotros éramos los responsables. Y justifican una reforma eminentemente punitiva en contra del maestro. La pretensión de la reforma de Peña Nieto, que es la segunda oleada de reformas estructurales, les hablaba yo de la primera oleada de reformas estructurales con Salinas de Gortari, la segunda se da precisamente con Peña Nieto, esa segunda oleada de reformas estructurales, y en ella viene lo de la educación, con la pretensión
de privatizar la educación, de lo que no se pudo haber hecho, y responsabilizar a los maestros. Fíjense bien, Emilio Chafuel lo dijo claramente, tenemos la pretensión de correr a 700,000 maestros, despedir a los 700,000 maestros para cederle a la iniciativa privada todo el sistema educativo y el Estado de dejar de ser responsable de toda la educación. El primer gran reto que tiene hoy la educación en la cuarta transformación es acabar con cualquier indicio de ese proyecto neoliberal en educación. ¿Por qué? Porque el primer gran logro que hemos tenido los maestros con este nuevo gobierno y con la cuarta transformación es haber derogado esa reforma educativa que se conoce o se hacía llamar como reforma educativa, la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, que no era nada más que profundizar esas reformas estructurales hacia la educación para dejar que el Estado ya no se hiciera responsable de la educación y cedérselo todo a la iniciativa privada. Viene una campaña muy profunda contra los maestros, muy intensa. Por eso yo considero que el primer gran logro en materia educativa de este nuevo gobierno de la 4T fue haber derogado esa reforma. Y dos, y hoy lo estamos viviendo, en este día de pandemia, en estos días de educación a distancia, en este día que estamos trabajando los maestros a distancia, el segundo gran logro es haber hecho que la sociedad reconociera el papel fundamental de nosotros los maestros en esta sociedad. O sea, se está reivindicando el papel y la función de los maestros en este momento. Cosa que si antes nos culpaban, antes decían que nosotros éramos responsables de esa grave crisis, hoy el sistema, la sociedad en su conjunto, padres de familia y todo, nos están reconociendo a los maestros esa función fundamental que tenemos en el proceso de enseñanza educativa. Entonces, ahí es donde está. El reto es acabar con cualquier indicio de ese modelo neoliberal que se quiso aplicar a la educación. Estamos en un proceso de construcción de una nueva escuela, de la nueva escuela mexicana, está en proceso de construcción con la 4T, y aquí es donde se inserta el nuevo nombramiento de la maestra Delfina Gómez. Vaya que cerró con broche de oro. Mi querido Antonio Tolini, quiero empezar contigo. ¿Cuál es el reto que tiene hoy Delfina Gómez? Me queda claro por qué molesta mucho el nombramiento de la maestra Delfina como la ahora titular de la SEP. Pero ¿cuál es este reto? ¿Cuál es esa transformación que ahora le tocará a la maestra Delfina Gómez cumplir? Bueno, yo creo que lo principal que tiene Delfina es romper la lógica mercantilista sobre lo que se entendió como un servicio privado durante tanto tiempo y que en realidad es un derecho. Derecho, en la cuarta transformación se está buscando garantizar de manera general, universal, incluso con varias cosas. Las universidades Benito Juárez e incluso también la eliminación o la propuesta de buscar eliminar los exámenes de admisión en distintas universidades, también incrementar el presupuesto para que no solamente existan plazas, sino también infraestructura y capacidad. Pero bueno, Delfina Gómez, que además es muy curioso porque es maestra del sindicato, tiene 2 maestrías del Tecnológico de Monterrey, es una persona preparada, especialista en materias de pedagogía, es una mujer que además fue candidata al gobierno del Estado de México y logró el mejor resultado que ha logrado un partido de oposición en este enclave priista del Estado de México. Creo que lo que sucede con Delfina además es bien interesante porque viene de ocupar una posición que antes ostentaba Esteban Moctezuma, señalado por haber participado dentro de los sexenios salinistas, por tener obviamente una relación con Grupo Salinas, hoy ya el embajador de México en Estados Unidos, o bueno, pronto a ser ratificado al menos por el gobierno del país vecino. Pero es bien interesante cómo ahora ya tenemos a un perfil que es diametralmente distinto al que teníamos antes, una mujer maestra de abajo, sindicalizada, que forma parte del gremio y que creo que tendrá que romper esta lógica mercantilista y sobre todo también enfrentarse al tremendo clasismo y a la discriminación que gira alrededor de ella por distintas condiciones, por distintas realidades. Yo creo que Delfina tiene toda la oportunidad y además capacidad para poder lograrlo, romper
estas visiones discriminatorias que operan sobre ella, pero también sobre la educación. Hablaba hace un momento sobre la lógica mercantilista que se habrá de romper con la incorporación de universidades Benito Juárez, la ampliación de la plaza, la ampliación de las capacidades de infraestructura, también la eliminación de los exámenes de admisión, pero también las becas que existen entre los programas sociales, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, que se da para jóvenes que están trabajando, pero también para los que están estudiando en preparatoria. Entender que la educación es una manera de formar criterio e identidad para que la gente pueda entenderse a sí mismo, pero también su lugar en el mundo. Esa idea, ese proyecto, esa visión social que por supuesto entiende, conoce y proyecta en sus acciones del FINA, creo que es lo más importante que la Cuarta Transformación tiene. Y por supuesto creo que poner muy en alto el nombre de un profesor del gremio magisterial y ahora estar en la máxima posición de tutela y de decisión respecto a política educativa, yo creo que es una muy buena señal de la Cuarta Transformación. Mi querida Jazz, ¿hacia dónde va encaminado, mi querida Yasmín Ugalde? ¿Hacia dónde vamos encaminados con estos retos? Bien, ahí se menciona en esta primera cápsula de cuarto grado que lamentablemente se intentó privatizar la educación, se olvidó a la escuela pública y se le ha dado todo el privilegio y todo el impulso a la escuela privada. Así es, Meme. Precisamente lo decía el maestro Abelardo de manera puntual, nos hace un recorrido de manera breve, pues, ¿no? Pero que aquí lo hemos repetido en varias ocasiones en estos espacios. O sea, es decir, primero que nada, como reto, más que un reto que tenga la Cuarta Transformación en términos de educación, es una deuda. Hemos planteado que somos un proyecto que entre las varias deudas que tenemos, lo hemos comentado aquí, así como había que reivindicar la soberanía energética, también regulando esta reforma, había que echar atrás la reforma o la mal llamada reforma educativa. El maestro Abelardo nos hace una muy buena historia de cómo ha venido siendo la privatización, pero aparte lo enmarca precisamente en este nombramiento que recientemente se tuvo en la mañanera, donde si ustedes escuchan o si donde podemos escuchar a detalle el poderoso mensaje que lanza la maestra Delfina, donde ella misma resalta estos compromisos que ya se tienen, ¿no? Ella dice, no vamos a olvidar el abandono de las aulas, no vamos a olvidar el intento de privatización, este acorralamiento que ha habido en el sector educativo para que eso ocurriera, y no se va a olvidar la enorme deuda de reivindicar la imagen de los docentes. Por supuesto que sí, y aquí atraviesa esto que decía Antonio, por supuesto. Enmarcadamente con el nombramiento de Delfina, se ha desatado alrededor de él esto que ya vemos en otros espacios, pero que con ella ha sido particularmente remarcado, el tema de la discriminación, sectarismo, que ya existe ahí latentemente, pero que evidentemente, bueno, del gabinete es quien más ha recibido este tipo de ataques, ¿no? Así es quien más ha recibido esos ataques, y lo repito, me queda muy claro que es justo lo que mencionaban, este mercantilismo no tolera ver a una persona como Delfina, que es cercana, conoce los procesos, ha sido cercana a los alumnos, ha sido cercana al gremio. Vamos con este segundo bloque, quiero que le pongan mucha atención porque vienen todavía cosas más interesantes. Échamelo, Richard. Yo lo que creo es que es eso, que muy pocas veces se le da la voz a los maestros, que son los que deberían siempre de regir una institución como es la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Dijo otra cosa Delfina ayer que me llamó mucho la atención, ¿no? Que la SEP se había convertido en una institución sin alma. Y tiene toda la razón, ¿sí? Entre la corrupción, la burocratización, ¿sí? El ser funcionarios y no los maestros los que decidieran cómo y por dónde había que caminar, ¿no? Yo creo que es muy importante que ella esté al frente, una mujer maestra,
de la educación básica, ¿no? Creo que eso es muy importante. Ahora bien, como bien dicen, eso no garantiza todo. Hay que estar atrás de ella y presionarla, ¿sí? Y que yo sé que estará muy dispuesta a que se le presione. Estuvimos nosotros trabajando con ella cuando ella era presidente municipal de Texcoco, ¿sí? Hicimos varias ferias de libro. Es una mujer que tiene mucha sensibilidad hacia la lectura, hacia todo lo cultural, ¿no? Entonces, sí creo que este nombramiento no viene para bien. Ahora, como bien digo yo, hay que hacer tantas cosas en la SEP, ¿sí? Hay que cambiar tantas cosas, ¿sí? Hay que darles tanto espacio a los maestros, que sean ellos quienes decidan los planes de estudio, las formas de enseñar, ¿sí? Que creo que es verdaderamente, y que si hay algo, por lo que hemos llegado, no solamente a tener un gobierno como el de la 4T en estos momentos, sino al haber echado para atrás la reforma, la contrarreforma educativa, porque no se le puede llamar de otra manera, ¿no? Ha sido la lucha de los maestros, la lucha en la calle de los maestros de tantísimos años. Acá lo que está diciendo Paloma Sáez, que es directora de Para Leer en Libertad AC, es bastante clave, ¿no? Se echa para atrás una reforma, bueno, una contrarreforma completamente neoliberal que no ayudaba a nadie más que a los intereses privados. Y por supuesto retomamos esto, que el nombramiento de Delfina sigue desafiando a esos intereses. Pero aquí, mi querida Tolini, regreso contigo. ¿Cuál es el verdadero reto con la educación en México? ¿Qué es lo que nos dejaron que hoy se tiene que subsanar? Porque vemos, yo leo muchos comentarios que nos dicen es que tenemos al mejor presidente en el peor de los tiempos porque tiene que arreglar todo. ¿Nos va a dar tiempo de enmendar los errores del pasado ahora en materia educativa? Manuel Gilantón, investigador en materia educativa en el Colegio de México, siempre tuvo durante el sexenio de Peña Nieto terrible, más bien la epítome del neoliberalismo en México, o al menos reciente, el Golden Boy neoliberal, Peña Nieto, en el momento de mayor algidez política en contra del gremio magisterial debido a la reforma, o a la mal llamada reforma educativa de 2013, 2014 y los años subsecuentes, Manuel Gilantón hacía una metáfora muy sencilla para poder explicar cuáles eran estos desaires del gobierno al gremio. Él decía que se estaba culpando al conductor de una carcacha destartalada como si el profesor fuera responsable del abandono estructural y de la tutela política desviada de la perspectiva de derechos y convertida en un botín corporativo y al servicio del sector privado se tratara. Ese es el resto. El profesor, la profesora, el maestro, la maestra, se encuentra en un país enorme, descentralizada en términos educativos, con 32 entidades federativas que están haciendo frente a una serie de desigualdades que en la Sierra Sur de Chiapas o en la planicie de Chihuahua o en cualquier otro lugar del país, por las diferencias tanto regionales, culturales, de capacidad instalada, vuelven muy complicado poder garantizar el artículo 3º constitucional de educación libre, gratuita y laica para todos. El reto es ese, la estigmatización que hay alrededor de los profesores, porque además, miren, es común escuchar en pláticas de café de, digamos, elocuentes y sofisticados interlocutores sobre lo público, que decir que el problema en México es la educación, ¿no? Este lugar común sobre el que siempre todo versa para poder explicar por qué las cosas son como son y no de otra manera, generalmente topando con esta pared que dice todo y a la vez nada. El problema en México es la educación, hace falta educación, es que si tuviéramos educación, bueno, es que la educación también requiere, digamos, de tuercas y tornillos, fierros, infraestructura, organización, claridad, programa y por supuesto hombres y mujeres que ejerzan esta profesión, pero que no están haciéndolo en el vacío. Su formación y la pertenencia a un gremio y la defensa en contra de intereses que anteriormente habían sido adversos a la organización gremial, el Estado mismo en su momento o alguna otra fuerza política local, siempre habían tenido que compactarse y organizarse de manera muy, muy significativa, la manera sindical, que a la vez también al interior tiene muchísimas disidencias, pero hay que reconocer
que el maestro o la maestra forma parte de una estructura mucho más amplia, que no se le puede responsabilizar del abandono histórico que ha sucedido. Y aquí además señalar claramente que hay intereses oligárquicos de la más perversa naturaleza. Claudio X González encabezando a Mexicanos, creo que a Mexicanos Primero, o alguna de sus múltiples organizaciones denunciadas de lavado de dinero y evasión fiscal por parte de Raquel Buenrostro, o al menos así lo deja entrever una entrevista reciente en medios. Estas organizaciones encabezaron una campaña de desprestigio y una campaña de acoso que terminaba incluso resultando en violentos operativos policíacos. Recordamos este horrible, pues, diría como arrase de los granaderos de la Ciudad de México cuando los profesores estaban acampando en el Zócalo de la Ciudad de México en 2013 o me parece 2014. Este tipo de discursos deben ser confrontados y parte de la lógica de la Cuarta Transformación, no solamente hacer que las cosas sucedan de manera distinta, sino que logremos entender de manera distinta por qué estas cosas suceden. Es decir, es el cambio cultural que debe tener un impulso desde las bases y desde distintos espacios, por supuesto la academia, la sociedad civil y en este caso, por ejemplo, en los medios independientes que están al servicio de la verdad y no de una agenda corporativa. Es muy importante que tengamos estas ideas y que las discutamos con toda claridad. Mi querida Yasmín, ¿tú qué opinas de esto que nos plantea Antonio Tolini, por supuesto en seguimiento a lo que dice Paloma Sáenz? Creo que sí existe este olvido hacia el maestro y es el gran reto, ¿no? Hacerlo parte de algo que siempre ha sido parte, particularmente la educación. Sí, fíjate que una de las cosas que nos habían, que se comentó en este panel, que estamos transmitiendo aquí algunas de las cápsulas, es precisamente cómo se les fue involucrando, cómo fueron participando en esta integración de nuevos contenidos. Porque uno de los retos que tiene esta Cuarta Transformación en el tema de educación, si bien a corto plazo será regresar gradualmente a lo presencial, pues, ¿no? En las escuelas, a largo plazo tiene un gran reto que es en los contenidos. Y precisamente algo que tocaba Paloma es haciendo alusión a este discurso que da la maestra Delfina, que decía, pues, al referirse a la Secretaría de Educación como una secretaría sin alma. Y algo bien importante que menciona la maestra Delfina, hace alusión en varias ocasiones a Vasconcelos. En alguna de los momentos hace alusión a este pequeño fragmento donde dice, bueno, esto nos compromete a un futuro no determinado, pero que hay que construir. También hace alusión a Martí, donde menciona también una pequeña frase donde dice, bueno, más libres y generosos con un desarrollo del individuo. Eso nos da un mensaje clarísimo, y un mensaje clarísimo que ha tirado la Cuarta Transformación en términos de educación, y es que necesitamos meterle al tema del humanismo. Los contenidos tienen que venir con una carga importante de humanismo. Lo que necesitamos de la Secretaría de Educación es que forme seres humanos capaces de servir a la nación, de servir a su país, y con esa sensibilidad tenemos que atravesar los contenidos de la educación. Bien dicho, bien descrito. Creo que hay que ser ese sentimiento humanista y ese sentimiento que se nos olvida mucho, el de tenemos que servir al pueblo, ¿no? Servirnos entre sociedad, como comunidad, no voltear el rostro y no sentirnos más que los demás. Creo que de ahí va mucho esta situación. Otra vez el tema de los privilegios que han disputado algunas élites pensando que el México en el que ellos viven es el México en el que vivimos todos. Vamos, mi querido Richard, a este tercer segmento. Ya nos estamos aproximando a estas partes concluyentes del cuarto grado de este viernes y se pone bueno, así que déjenme sus comentarios también y sigan compartiendo, porque estos son los espacios que están generando el otro tipo de crítica, el otro tipo de opiniones, no las que ven en otros espacios, si es que lo siguen viendo. Espero que ya hayamos reflexionado y encauzado, pero vamos, mi querido Richard, con este tercer segmento. Amor con amor se paga, y creo y estoy seguro, tengo la certeza que fue recíproco, fue bien correspondido esto que está sucediendo en México,
el triunfo de la cuarta T, de la cuarta transformación. Creo que sin lugar a equivocarme, sin lugar a dudas, creo que en mucho lo provocamos los maestros y las familias de los maestros, que salimos a votar masivamente por ese cambio que anhelábamos y que vimos en la promesa de Andrés Manuel López Obrador y en sus hechos, que la verdad que nos ha satisfecho con creces, porque actualmente, no lo dudo, que el magisterio, que es el gremio más apapachado del país, así me siento yo en lo personal, desde que inició el gobierno federal con la cuarta T, y repito, gracias a ese triunfo contundente aquí en el estado de Veracruz, pues ganó Morena de todo, ganó el Congreso estatal, ganó la gobernatura, ganó la presidencia, y creo que fue por el voto masivo de los maestros y de las familias de los maestros que anhelábamos ese cambio. Y esto que nos dio que ayer se confirmó la noticia, y ya es nada más cuestión de protocolo que tome posesión la maestra Delfina, es la cereza en el pastel. Nunca jamás había estado una maestra de educación primaria al frente de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, para todo el magisterio, en especial para los que estamos en las aulas, es una gran satisfacción, es un gran triunfo de nosotros saber que un maestro que estuvo viviendo y experimentando todo lo que a nosotros nos tocó vivir, está ahí al frente. Nadie le va a contar los problemas porque realmente ella los vivió y ella les tocó resolverlos, les tocó sufrirlos, así que nos va a entender, y si no, pues ahí estaremos para hacerlo, para recordarles. Pero creo que la sensibilidad ahí la tiene. Por el discurso que dio ayer está la sensibilidad, también la sensibilidad de Andrés Manuel al hacer ese proyecto realidad, ese viejo anhelo de que una maestra de educación básica esté al frente de la Secretaría de Educación Pública. Y repito, el magisterio estamos de plácemes yo creo que es un dúo, un binomio perfecto entre los maestros y la cuarta transformación. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde y las autoridades están haciendo lo que les corresponde. Hay muchos retos, efectivamente, como dicen mis compañeros, hay muchísimos retos porque ese periodo neoliberal duró muchos años. Tan solo aquí las escuelas, el abandono de la infraestructura educativa y más ahorita en la pandemia. Mi querida Tolini, en el segmento pasado mencionabas a Claudio X González y es algo que yo he retomado bastante, particularmente porque recuerdo el interés, si no es que casi la reforma educativa de Peña Nieto la escribió Claudio X González, buscaba que escuelas fueran completamente privatizadas. Siempre usé esta analogía de que querían ponerse el calcetín después de haberse puesto el zapato, querían digitalizar las aulas cuando ni siquiera había aulas, y así presumían los grandes avances que nunca concluyeron. Veo y escucho lo que dicen ahora algunos maestros, en donde dicen que ellos se sienten apapachados por el gobierno, y me queda clara la disposición y me queda claro el tino que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al elegir a una maestra, por primera vez a una maestra que sí fue maestra, no solamente administrativa, sino que sí ejerció como maestra, que conoce el tema de cerca, pero no me queda claro qué sigue, no me queda claro cuándo se acabarán algunos abusos en los municipios, en los estados. Esa es la parte que no me queda clara. ¿Cuándo veremos o qué falta para alcanzar la transformación en la materia educativa, con los maestros, con los niños, y dejar claro que aquí no hay un privilegio para los que más tienen? Mira, es que justo recordabas uno de estos modelos privatizadores con los que además se extraían muchísimos recursos. En el año 2000, ¿qué fue? Cuando Josefina Vázquez Mota era secretaria de Educación Pública, y creo que también cuando estaba diciendo este proyecto Enciclomedia 2000, que sí, fue
el ánimo que tuvo el gobierno federal para llenar de computadoras y de pantallas y de proyectores todas las escuelas primarias y secundarias del país, pero que terminó siendo un completo fracaso, una desviación de recursos increíble, una completa, un desastre, pues, político. Pero discutimos mucho esto en términos generales, y déjame nada más reivindico el hecho de que te estoy hablando desde Torreón, Coahuila, desde un estado dominado por los últimos 100 años por el mismo partido político, el PRI. Y en Coahuila no es la excepción, como muchos otros estados, yo creo que se sentirán identificados, las grillas y el control corporativo que hay en la rectoría en las universidades estatales. Como siempre dentro de la lógica caciquil y corporativa en los estados menos avanzados democráticamente, siempre el rector de la universidad pública o rectoría o cierta cúpula de liderazgo dentro de la universidad juegan parte. El caso icónico y la representación de la captura mafiosa de las estructuras educativas es Raúl Padilla en la UDG en Guadalajara, en Jalisco, es el caso icónico, 30 años de control caciquil de un mismo grupo político que se sirve del poder y desde el poder para otra cosa que no es el beneficio de los estudiantes, hombres y mujeres que están buscando el progreso y el desarrollo de su personalidad al estar en la universidad. Aquí en Coahuila se sucede lo mismo, tenemos un problema con un rector que está buscando reelegirse, su nombramiento y su validez está cuestionado, pero además, otro de los elementos en los que yo creo que muchas personas que nos estén viendo van a sentirse identificados. Universidad Autónoma de Coahuila, supuestamente la Universidad del Estado, que ofrece de manera gratuita espacios y programas de estudio para cualquier joven en edad de estudiar que quiera entrar. Pues no es cierto. No es cierto. Siempre existe la cuota, digamos, el peaje que uno tiene que pagar de manera informal, llámese cuota de recuperación o cuota de admisión o lo que tú quieras y mandes, pero que gratuita, la universidad estatal no es. Y eso siempre está sujeto a mañas corporativas de extracción de recursos que sirven a la financiación de proyectos políticos lejos por completo de la vocación de servicio y de garantía de derechos que debería tener una universidad estatal, pero yo creo que hacia allá va, o al menos así me gustaría pensar, dado que la 4T, como bien ha mencionado el profesor, consiente mucho al magisterio y le pone una posición privilegiada y central. Creo que, y no sería descabellado apostar, que la democratización de la vida pública de este país, tutelada por una profesora de educación primaria, ahora desde la Secretaría de Educación Pública, habrá de atender también pues la captura caciquil de las universidades estatales, que no puede seguirse permitiendo y que obviamente rompe la promesa constitucional de hacer que todos y todas tengan educación gratuita, libre y universal. No se puede. Eso no se puede dejar y creo que hacia allá va el proyecto. Eso es lo más importante, el reto político que más temple va a requerir la maestra Delfina y por supuesto la cuarta transformación. Mi querida Yasmín Ugalde, creo que aquí Tolini acaba de dar con uno de los retos más grandes que va a tener esta administración, que justamente son los rectores, que son jueces parte y que además muchos de ellos le meten toda la carne al asador para, pues sí, controlar los poderes, controlar la economía, controlar los recursos, que les llegan, y lamentablemente meten la mano y meten hasta los pies, quizás ellos van por delante. En tu percepción, con lo que hemos visto, con lo que hemos escuchado en estos 3 segmentos, antes de ir al último segmento de este cuarto grado de viernes, ¿qué otro reto podríamos sumarle? ¿De verdad el maestro se siente apapachado o es apapachado por esa administración? Pues yo creo que sí, Meme. El magisterio está contento, es decir, el magisterio está acompañando la cuarta transformación, está dispuesto a reafirmar este compromiso, que sabe que no lo puede hacer una sola persona, que no lo puede hacer un solo hombre, es decir, no lo hace solamente el presidente, se acompaña de todo de una serie de luchas, ¿no? No nada más el presidente, el proyecto, el movimiento que encumbra al presidente, es una suma de luchas. Y por supuesto que sí, el magisterio fue uno de los
de los principales motores en algunos de los estados, ¿no? Ya decía el profesor Gregorio que nos hablaba desde Veracruz, donde ahí se reafirmó el compromiso con la Cuarta Transformación desde el magisterio y fue un motor importante. Algo interesante de lo que se planteaban ahorita, ¿no? Es decir, esta oleada que se nos vendió de progreso, ¿no? Decías hace rato, bueno, pues es que querían digitales las aulas, ¿no? Sin haber aulas. Bueno, no nada más eso. O sea, no había ni luz en esas comunidades, no había internet por consiguiente en esas comunidades, ¿no? Y esto hace que el proyecto de la Cuarta Transformación empiece a embonar en un proyecto transversal, ¿no? Exactamente. Pues vamos con esta última parte de cuarto grado y me gustaría regresar con sus reflexiones sobre este tema, los retos y por supuesto lo que nos digan en este último bloque. Córrela, mi Richard. Maestra en el sector educativo tiene un reto enorme. El primer reto es que la Secretaría de Educación no es solamente educación básica. Ella es la secretaria de Educación, por lo tanto, bajo su dirección está la educación superior y están otras instituciones, ¿sabes? Que ella va a tener que integrar en una política. Claro que lo que se espera más ahorita de ella es hacer hincapié en la educación básica, que como su nombre lo dice, es el cimiento de todo lo que viene después. Pero no está solamente el problema de la educación básica. Y entonces la maestra tiene la oportunidad porque la Cuarta Transformación lo que plantea es un proyecto integral. Otra vez, no solamente de integralidad en el sector educativo, sino de integralidad con las demás secretarías. El programa de GISAMAC, de salud, medio ambiente, economía, competitividad, etcétera, es un programa transversal. Y entonces la maestra tiene ese reto también de vincularse con las otras secretarías y de vincularse con los subsecretarios. Y esto no va a ser fácil, porque también dentro de esto están todas las viejas costumbres, aquella pugna fomentada desde el poder de universitarios y normalistas, como lo era la del Politécnico y la UNAM, en los partidos de fútbol. Entonces, hay un gran trabajo ahí de una enorme sensibilidad. El segundo reto que yo veo es, y que se va a traducir en el problema de los contenidos. Miren, ya el maestro Abelardo lo dijo, la educación neoliberal entendió muy bien el problema de los contenidos. Por eso se cambiaron. En cada escuela, en cada proyecto educativo hay una visión de país, de nación, de individuos, de ciudadanos. Y el proyecto neoliberal se abocó a eso y se cambiaron los planes de estudio, no solamente de la educación básica, sino también de la educación superior. Desapareció la economía política, desaparecieron las ciencias políticas como análisis de la sociedad y se volvieron electorales, o sea, estadísticas, etcétera. Se fue empobreciendo los contenidos para formar eso que dice el maestro, individuos competitivos, en lugar de plantear individuos competentes, que no es lo mismo. No es lo mismo ser competente que ser competitivo. Pero además ni siquiera se logró crear gente para la industria, porque la educación realmente fue una educación muy mala. Ni siquiera plantea los hábitos centrales de que se necesita para que te puedas desarrollar en un trabajo sencillo. La responsabilidad, la cooperación, la puntualidad, el hacer las cosas bien, etcétera, no es una cosa que nosotros manejemos dentro de, como de forma general, como debiera de ser. Entonces, el cambio de los contenidos, que qué bueno, ya el maestro lo dijo, inicia ahora en este semestre, en este próximo año escolar. Aunque vengan los programas, tiene que cambiar en las actitudes de todos los maestros y de vinculación con los padres de familia, porque también los padres de familia fueron educados en el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo no solamente se dio en términos de las escuelas, se dio en la sociedad en su conjunto. Entonces, el problema de los contenidos y de la forma de ejercer esos contenidos
son un problema central de la transformación de la educación en nuestro país, y ahí es donde los maestros dicen, cuente con nosotros. O sea, nosotros los maestros tenemos mucho que decir, porque tenemos experiencia, porque conocemos a los alumnos, porque conocemos el lugar. El otro reto que tiene la maestra es cómo hacer que la educación sea al mismo tiempo una educación nacional, que es indispensable frente a un país que ha dejado de tener una visión de país, frente a un ciudadano. Lo vemos en cómo se ha fomentado en la prensa, no solamente el ataque al presidente, sino el ataque a nuestro propio país. ¿Por qué no hacemos lo que hacen aquí? ¿Por qué no hacemos lo que hacen allá? ¿Por qué no hacemos lo que hacen en otro país? Denigrando a nuestro propio país, porque muchos han perdido la visión de patria y la visión de nación y la visión de mexicano. No estoy hablando de un nacionalismo ramplón, estoy hablando de una identidad nacional. Y al mismo tiempo que se plantea esa educación nacional, se tiene que plantear una educación regional y una educación local que vaya de lo local a lo general y de lo general a lo local, y que nos ubique en un mundo que necesariamente está vinculado a otros países. Y eso es un gran reto. Y tomar en cuenta a los maestros en cada una de esas localidades. Creo que la maestra lo puede hacer muy bien, pero ya el maestro Abelardo lo dice. Creo que aquí se ha dado clave en un punto muy interesante. Creo que es de hecho el tema con el que podemos concluir esto y todos los días. Me quedo Antonio Tolini. Hoy vemos que los medios de comunicación, medios corporativos, por supuesto, no medios independientes, viven comparando lo que hace México con lo que hacen otros países. Lo hacen con la educación, lo hacen con la energía, lo hacen con la economía, lo hacen con la estrategia de vacunación, lo hacen entre presidentes, lo hacen con todo. Vemos también que hay un grupo de personas que secuestró el término intelectual y porque lo secuestraron creen que tienen la verdad absoluta. Entonces, así como ocurre en la educación, está ocurriendo prácticamente en todo. ¿Cuál es el papel de los medios hoy por hoy? ¿Qué deberíamos de hacer como sociedad? Y sobre todo, me quedo de Tolini, ¿qué les debería de quedar claro a estos medios corporativos que comparan a México con otras partes del mundo y qué le debería de quedar claro a estos personajes que secuestraron el término de intelectual para hacer valer su opinión como si fuera absoluta? Yo siempre he dicho que los números no mienten, pero se puede mentir con los números, y estos intelectuales reales o autonombrados simplemente están jugando la lógica y el juego, jugando el juego del poder, pero el poder corporativo económico, y además generalmente este poder económico, pues no se sabe en realidad para quién se trabaja. El poder político hoy en México por lo menos nos permite tener claridad de que existen principios que orientan un proyecto, un programa, y sobre los cuales se ha insistido tanto que cualquier desviación de ellos resulta altamente costoso en términos morales, deja tú legales o jurídicos, morales. Estos intelectuales autonombrados o reales apelan a una idea equivocada de realidad, y ya me puedo atrever a decir equivocada porque mantienen una tesis que están buscando permanentemente actualizar y que simplemente nunca llega, que es: este país se equivocó en una vorágine irracional de odio, de confusión, de angustia que les llevó a no ver lo que estaban haciendo y votar por Andrés Manuel López Obrador, su proyecto, y por Morena a lo largo y ancho del país, dándole 31 millones de votos, 30 millones de votos. Se equivocaron, estaban completamente fuera de sus cabales. Y en algún momento habrán de despertar de este sueño irracional en el que estaban para poder darse cuenta de todo lo que se equivocaron al hacer esto. Pues estos son como el cuento, esta es la fábula como Pedro y el Lobo. Estos intelectuales reales o autonombrados se le han pasado diciendo que ese error que le costará al país salud, educación, vivienda, estabilidad económica, seguridad, y que el mal que Morena representa, así como el lobo en la fábula, habrá de llegar. Y no llega. ¿Por qué los medios entonces independientes del poder económico, pero apelando a el verdadero espíritu del periodismo, que es de la
construcción de una verdad, no la del contrapeso al poder, porque si tú quisieras ser contrapeso al poder político, forma un partido, compite en las elecciones y gana. El periodismo yo creo que apela a la verdad y esa verdad tiene que ser compartida en la medida en la que pueda servir para poder explicar qué está pasando en nuestra realidad y contextualizar el famoso quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. No se ha podido hacer, o al menos no han podido concentrar ese mismo poder que antes los medios corporativos tenían, precisamente por medios como este, como Sin Censura o tantos otros que han podido entrar dentro de la discusión pública presentando elementos, narrativas, personajes, ideas, sugerentes diálogos sobre temas que no siempre están en la agenda corporativa pública y que le permite a las personas poder además informarse en cualquier momento del día, porque la maravilla del Internet es que entramos, generamos contenido y subsistimos dentro de esa magnífica atmósfera y no es necesario que una persona esté frente a una televisión a las 6 de la tarde el domingo para poder ver ese contenido que nosotros generamos, sino que aquí estamos discutiendo y podrá estar libre y dispuesto para quien lo quiera ver. El problema también es que en esta era de la información, tantas cosas están pasando en tantos momentos y en tantos lugares a la vez, que resulta muy difícil poder tener actualizada pues ese banco de datos. Es decir, pues no podemos estar perfectamente enterados de lo que está pasando en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Italia o en España respecto a, por ejemplo, el segundo brote, tercer brote, la oleada de coronavirus, la cepa británica, la sudafricana, que si el envasamiento de las vacunas, que si lleva, que si va. Entonces, creo que los medios, pero también la política en general, porque los medios forman parte de eso, la audiencia crítica, constructiva, que está creciendo con esta nueva manera de interpretar la realidad, también está entendiendo que más allá de la importancia de la veracidad de un hecho sobre si algo es o no verdadero o falso, en realidad lo que está importando, lo que está resultando ser mucho más atractivo es la narrativa, que la visión de mundo que un medio de comunicación puede presentar. Por eso vemos que Reforma, por más que intente convencer a la gente de sus mentiras poniéndolo en la portada, y un día publican algún reportaje hecho con las patas completamente de cabeza sobre jóvenes construyendo el futuro o sobre cualquier otra de las múltiples cosas en las que Reforma se ha dedicado a mentir, para la siguiente publicación en donde hablen del clima o de la tasa de cambio, por más objetivo y veraz que sea, la gente no les va a creer, porque han hecho de su periodismo una narrativa de golpeteo y de mentiras. Por eso es tan importante entender que el periodismo es una manera de militar, una manera de entender el mundo, que contextualiza, que divide, que separa, que ordena, que permite a la gente saber por qué son las cosas como son y no de otra manera, respondiendo el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Con tanta contaminación de infodemia y con tanta velocidad de las cosas sucediendo no solo en México sino en el mundo, resulta complicado, resulta difícil y claramente quienes tienen intereses para lucrar con la mentira y con la confusión habrán de aprovecharlo. Por eso es que nosotros tenemos que seguir haciendo el esfuerzo y ocupar todos los espacios posibles y siempre hablar con verdad, convenciendo a las personas de que pues falta mucho, pero ya falta menos. Exactamente, ya falta menos. Mi querida Jazz, ¿con qué podemos concluir este segmento? Creo que ha sido un segmento bastante nutrido entre lo que hemos visto con maestros, sus opiniones, su sentir, también lo que hemos visto, lo que hemos escuchado de un Antonio Tolini y lo que tú nos has aportado. Pero ¿qué concluir de este cuarto grado, de la importancia, la transformación y el empuje hacia un sector que ha sido muy olvidado y que solamente vemos ahí, pero en realidad creo que debemos darle toda la importancia del mundo porque es la base, es una base importante, es un pilar importante de la sociedad, es quien educa a nuestros menores, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, quienes los preparan para un futuro. Así es ya lo decía yo antes, pues, una de las labores más importantes que tiene la Secretaría de Educación es formar precisamente a estos seres humanos para servir a su país, en todo lo que eso conlleva. Yo pensaría en un par de puntos. Lo primero es, bueno, creo que particularmente el nombramiento de la profesora Delfina nos da también una luz, ¿no? O sea, es decir, habrá transformación desde el aula, desde el alma,
dado, lo hemos escuchado desde su discurso, pero también desde su raíz, ¿no? O sea, estamos hablando de que este nombramiento de una maestra al frente de la Secretaría de Educación no se había dado fácil como en 100 años, pues, ¿no? Más o menos para que dimensionemos un poco, ¿no? Pensar que la apuesta de la cuarta transformación está ahí, ya lo decía Antonio, ¿no? O sea, es decir, ahí está el tema de las becas, que no ha parado a pesar de la condición en la que se encuentra ahorita el país, dada la pandemia. Las becas siguen ahí, los programas como La Escuela es Nuestra, que pretenden precisamente recuperar estos espacios que han sido abandonados. Y es una forma también de enseñar y hacer comunidad. ¿Y por qué lo resalto también este tema de la comunidad? Porque sí es importante, un poco para matizar algo que ustedes comentaban anteriormente, y es el tema de partir de una realidad. Por más que los medios de comunicación, esos medios de comunicación, no estos, esos de los que siempre tenemos que hablar, nos hacen creer que todos son iguales, ¿no? Nos pintan un universo que nosotros no estamos ahí, no sé qué están viendo ellos. Y precisamente programas como este, ¿no? O sea, que recuperan los espacios, este programa de La Escuela es Nuestra, son tan importantes. La apuesta de la cuarta transformación está en el pueblo, está en la gente. Por eso es tan importante el tema de educación, es transversal, no solamente en el aula, que como bien digo, es una transformación que comenzará desde el aula, pero hay que tener en cuenta también estos detalles. Si bien con Moctezuma se pudo avanzar, bueno, yo quisiera pensar que con la maestra se vendrán a aterrizar cosas mucho más interesantes. Hemos planteado aquí en este espacio que necesitamos reeducarnos en todos los espacios. No se habla de amor, no se habla de ética, no se habla de moral, y esas son de las cosas que tenemos que hablar. Así es, estoy totalmente de acuerdo con lo que se está posicionando y con lo que estamos generando en estos espacios, que es debate, que es crítica y que son opiniones que no van a ver en otro lado. Mi querido Antonio Tolini, te agradezco mucho que nos acompañaras en esta travesura de este cuarto grado y ¿con qué concluirías tú? También compártenos tus redes sociales para que la gente te siga, si es que no, ya lo hacen. Bueno, mis redes sociales son Antonio Atolini, como Atole pero con doble T, @Antonio Atolini, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Es que me está viendo mi novia, entonces quería decir que con qué me despido, pues mandarle un saludo a mi novia que me está viendo, que además está muy emocionada viendo las discusiones. Ella está en Monterrey, ella se está muriendo de frío, yo no tanto, ella se está muriendo de frío. Entonces, pues despedirme diciendo que pues el proceso de transformación es muy complicado, las contradicciones están al orden del día y uno no milita para que las cosas sean exactamente como uno en su fuero interno quiere, sino que lucha por una visión mucho más trascendente de nuestra más inmediata realidad, y creo que en términos educativos tenemos una oportunidad para que eso que todos anhelamos y todos queremos, tutelado con Delfina Gómez y por supuesto con el proyecto de la Cuarta Transformación, se acerque cada vez más y sea cada vez más cerca ese ideal que nos permita superar y trascender las condiciones heredadas del neoliberalismo y poder llegar a un mundo mejor, en donde ninguna persona que nazca, sin importar el código postal, el material de su cuna o el apellido que cargue, pueda tener acceso a educación hasta posgrado, si quisiera. Exactamente, pues también le mandamos saludos a la novia de Atolini, ¿no? Ya que estamos aquí en familia, pues les mandamos un saludo y que aquí uno con la bufanda no me imagino cómo estarán ni tú ni ella en el norte. Mi querida Yasmín, ¿con qué concluimos? Y también pues las redes sociales. Pues sí, yo concluiría nada más con decir que, bueno, la cuarta transformación es inédita. O sea, no hemos vivido una transformación de este tipo en nuestro país. La vamos construyendo todas y todos. Por eso la importancia de espacios como este, de espacios como los que promueve el Instituto Nacional de Formación Política, que precisamente da un abanico, un espacio para distintas voces, para dar una narrativa distinta al acontecer diario de nuestro país. Las redes sociales del instituto pues están en las distintas plataformas, Facebook, Twitter y YouTube, así, Instituto Nacional de Formación Política.
Pues ahí lo tienen, yo les agradezco a ambos y pues nos vemos el viernes con más de Cuarto Grado, ya con Vicente Serrano, ya lo podrán tener acá y podrá estar debatiendo con ustedes. Un abrazo a ambos. Hasta luego, Meme, hasta luego.